Bueno, en el día de ayer se mantuvo una concentración desde las horas del mediodía hasta cerca de las 10 de la noche cuando finalizó todo. Y bueno, se generó el acompañamiento desde afuera, el lonco llegó alrededor de las 6 de la tarde por una demora que generó el secretario del juzgado, Alejandro Ivanov, si no me equivoco, porque las abogadas le habían avisado que no iban a poder viajar, pero él no pasó esta información y la información que él daba era de que las abogadas estaban en camino y que las estaban esperando para poder iniciar la audiencia. Pero bueno, recién al pasar las 5 de la tarde es que este abogado avisa de que las abogadas no venían y que la audiencia iba a tener que empezar. Pero este Ivanov ya sabía de la noticia desde antes del mediodía. Bueno, entonces por eso también se estiró la jornada. Obviamente que sabemos que esta actitud de parte del secretario no nace por voluntad propia, ¿no? Sino por las presiones políticas a las que también es sometido en su puesto, ¿no? Por lo menos 30 días detenido, pero en la misma audiencia pidieron la excarcelación y bueno, el juez dijo que dentro del plazo de las 24 horas él iba a dar una respuesta de si accedía a darle la excarcelación o si se la negaba, y bueno, y si fuera así debe permanecer 30 días acá en el escuadrón 34 de la ciudad de Bariloche. Bueno, fue una noticia triste en un principio, en el primer instante, pero tampoco es algo que nos sorprenda mucho, porque ya el pueblo mapuche ha sido hostigado, perseguido, no solamente en lo que fue la conquista del desierto, sino que el genocidio nunca terminó para el pueblo mapuche, ¿no? Solamente han cambiado las políticas de Estado contra nuestro pueblo para atropellar nuestros derechos y nuestra existencia misma. Y bueno, y después bueno, se conversó ahí brevemente con la gente que estuvo aguantando el frío, la lluvia que apareció en las últimas horas. Hubo gente que no se pudo quedar hasta el final porque venían de otras comunidades, venían de comunidades de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Y bueno, algunas dejaron sus comunidades, sus casas, sus campos, sus animales, y vinieron, hicieron el esfuerzo de llegar. Y bueno, hoy en la mañana nos dirigimos al escuadrón 34 y ahí pudimos tener un diálogo con el comandante Villanueva, quien es el que está a cargo acá en el escuadrón 34 de Bariloche, y por suerte se pudo hablar bajo una total cordialidad, respeto desde las dos partes. Y ellos están, por ejemplo, le están permitiendo al lonco salir en el Epegún, en el amanecer, le están permitiendo hacer su huichachipán, su guillipún, le permiten el ingreso de comidas propias de nuestro pueblo, andar con la vestimenta propia, así que no, dentro de todo su permanencia ahí está siendo llevadera. Bueno, también un tema que nos importa bastante es el tema del Lahuen, ¿no? Porque él está en esto de su proceso de levantamiento del lonco, que es algo que viene de Culme. Él está en un tratamiento a base de Lahuen, ¿no? Y bueno, ahí en el interior está consumiendo su Lahuen, ¿no? Como debe ser. Y bueno, otra de las cosas que se acordó con Gendarmería es que se le va a permitir las visitas, porque nosotros le dijimos que hay mucha gente de las comunidades que está interesada así como llegaron ayer, otras tantas están interesadas en acercarse y visitarlo al lonco, sabiendo por la situación que está pasando, ¿no? Y bueno, el comandante Villanueva manifestó de que sí, las visitas van a ser
permitidas, el ingreso va a ser de una sola persona. La forma que nosotros ahora tenemos que aplicar, esa forma de vida milenaria que fue la que permitió de que sigamos existiendo, ¿no? Y esa es la base de nuestra lucha, el Kuifira Kiswam, el Kuifikimun, Comta Feichi Kimun, el Eteu Tain Kuifike Cheyem, Comta Tain Pukimche, Kuifike Lonco, Genpin, Machi, Com Tain Kuifike Mapuche. Bien, y 30 días es el plazo que puso el juez. Una vez finalizado, ¿qué es lo que sucedería? ¿Qué es lo que se iniciaría? Dentro de estos 30 días pueden suceder dos cosas. De que se empiece un nuevo juicio de extradición, con lo cual el lonco pasaría a ser juzgado 2 veces por la misma causa, que eso es algo que no debiera ser así, ¿no? Pero bueno, así es como se manejan los Winca con sus leyes, a las que nos mantiene sometidos también, ¿no? Porque esto claramente es un montaje político-judicial, no solamente lo decimos nosotros, sino en horas de la mañana también muchas organizaciones nacionales de derechos humanos ya empezaron a hacer a mandar sus trámites legales, a iniciar trámites legales contra el juzgado de Bariloche y bueno, a moverse y a trabajar en conjunto con las dos abogadas, Sonia Ivanov y Elizabeth Gómez Alcorta. Así que es una situación que no solamente está preocupando al pueblo mapuche, sino que es una situación que vulnera las libertades fundamentales y los derechos propios que tiene todo ser humano. En nuestro caso, como mapuches, tenemos la condición de mapuche y debemos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y bueno, es una situación grave, pero que también puede ser, si lo aplican a gente de nuestro pueblo, a luchadores sociales comprometidos con nuestra digna lucha, nuestros dignos reclamos. Así también puede suceder el día de mañana con cualquier otro luchador social que esté comprometido con su gente, ¿no? En cualquier parte de la Argentina. Bueno, Chaltumay, Quiñesungun yenta compu mapuche que chiga al kutuañi sungun. Al kutungue pu kuifikicheyen ni mutrum ni gulam. Feichi sungun eleteu tain pulonco café. Feichi sungun nortuay tain rupu. Ka kimkin tuaya in chem kusau chum sumayain tain kusau. Chum chipayain kom tain mapuchingen. Fei muten kompuche.